Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos de nuevo acá en vivo por hora 60 en este programa que hemos titulado Puentes de Papel. Y de nuevo acá para hablar un poquito de poesía, para hablar un poco de estos distintos autores, de estas distintas corrientes que han marcado el quehacer lírico, si se puede decir así, el quehacer de este arte. Y hoy, bueno, primero estamos en vivo, de 2:30 a 3:30 pm, todos los miércoles. Y esta emisión quería hablar un poquito, veníamos hablando autores, estuvimos hablando de Olga Orozco, estuvimos ya hablando de distintos, bueno, de los novísimos españoles, también estuvimos hace poco con Carlos Martínez Rivas y Osvaldo Saumann. Esta vez quería dedicarme a un grupo que es muy, muy paradigmático dentro de la historia de la poesía de Latinoamérica, no solamente como un grupo que estéticamente va a tener una corriente muy, muy definida y que van a ser autores que van a influenciar de una manera muy importante a todo lo que es la poesía latinoamericana que va a venir después, pero sino también por esta dimensión importante que tiene que ver, ¿no? como movimiento, ¿no? Como estas cosas que tienen los movimientos y que ahora a veces parece que se ha perdido un poco la idea de movimiento, ¿no? De alguna manera de esta colaboración entre escritores, entre poetas. La raíz interdisciplinaria a veces parece que se perdió un poquito. Pero bueno, en estas épocas precisamente sí primaba toda esa colaboración entre escritores, entre poetas de distintos lugares. De alguna manera se sigue a veces un poquito con eso de hacer distintas colaboraciones dentro del mundo de la poesía y dentro del mundo del arte, sí, pero ya no está esta idea de corriente, esta idea de grupo, que justamente en este grupo que vamos a ver estaba muy, 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 muy arraigada. Hablo de la revista Orígenes de Cuba, que va a salir entre 1944 y 1956, comandada por el gran, gran poeta cubano que es José Lezama Lima, que, bueno, va a tener dentro de esa revista, va a terminar, se podría decir, formando un grupo o dando a conocer otras voces que después van a ser completamente imprescindibles al punto hay ganadores ahí que después van a ser ganadores del premio Juan Rulfo, que aquí lo tenemos a Juan Gelman que lo ganó, si no me equivoco también lo ganó Olga Orozco. Y bueno, estos galardones importantes. También va a haber algún príncipe de Asturias por ahí, va a haber algún reina Sofía. Bueno, distintas personas que van a surgir dentro de este contexto. Como siempre digo, los datos más que nada del grupo, este grupo Orígenes, se pueden ir encontrando también por la web, por internet. Hay algunas cosas en Wikipedia, hay videos en YouTube, ya vamos a estar viendo fragmentitos de algunos, después si les interesa a ustedes pueden seguir por su cuenta mirando, pero por eso siempre, como digo, trato de ser bastante, no dar una información bibliográfica muy, muy pesada de algo que se puede encontrar en la web, así que solamente de eso. Voy a decir que, como dije, es una revista dirigida y fundada por Lezama Lima, y este grupo lo van a integrar Gastón Vaquero, Eliseo Diego, Cintio Bitler, Fina García Marrus, Virgilio Piñera, Octavio Smith, Mariano Rodríguez, Wilfredo Lam y René Portocarrero. Después también había algunos ensayistas también que formaron parte de la fundación, pero sobre todo esos son los nombres que se destacan y que además cuando fundan esta revista, que bueno, va a tener un gran impacto y una gran movida cultural dentro de ese momento.
También vamos a encontrar distintos colaboradores de distintas partes del mundo que son las mejores voces de aquella época. Entre otros nombres tenemos a Juan Ramón Jiménez, que es el conocido autor que si hay alguien integrante del público que haya sido un poco más grande, siempre me recuerdan mis padres o mis abuelos, siempre recuerdan ese libro Platero y yo, ¿no? Bueno, Juan Ramón Jiménez, que en realidad se lo conoce más por eso, pero a mi modo de ver es más poeta, realmente va a ser como un gran maestro de la generación del 27, de Lorca. Este, pero bueno, va a estar ahí ya colaborando dentro de esa revista. Va a estar Vicente Alexandre, va a estar el filósofo Albert Camus y el también literato. Va a colaborar también Luis Cernuda, por ejemplo, otro de los integrantes también de la generación del 27, Paul Eluard, aquel primer surrealista francés que surge con el surrealismo, no sé si forma parte de los grupos fundador de Breton del surrealismo, pero sí está ahí nomás de ese lugar. Va a estar nuestra Gabriela Mistral, Octavio Paz, premio Nobel. Más tarde también, poeta, ensayista, ya le dedicaremos alguna emisión a Octavio Paz. Pero como estos rasgos característicos, después de esto vamos a ver, sobre todo a Eliseo, nos vamos a centrar en la figura de Lezama Lima, de Eliseo Diego y de Fina García Marrús, que me parece que son en las voces, por lo menos, que a mí más me han interesado de este grupo. Entonces vamos a estar viéndolos a ellos un poco y también escuchándolos recitar sus poemas, hablar de poesía en algún caso. Pero bueno, sobre todo nos vamos a centrar en estos nombres un poco más adelante, porque primero quería marcar las directrices, las directrices, las pinceladas y por dónde va a ir este grupo. Hay si bien se puede ascribir a una corriente de ruptura o de vanguardia, con un lenguaje o con una estética clásica, sí hay una ruptura, pero sin embargo también hay raíces profundamente espirituales al punto de a veces hasta religiosas, ¿no es cierto? La idea también esta de la contemplación, la idea de lo trascendental, la idea de elevación del espíritu, que van a compartir con esa visión algunos de los fundadores de esta revista. Después, bueno, vamos a ver que claramente se van a ir integrando colaboradores que no tengan nada que ver con eso, pero siempre va a primar dentro de esta estética neobarroca. Después vamos a hablar de lo que se dice el neobarroco, porque a Lezama Lima se lo llama así. El neobarroco en realidad como corriente es del siglo XIX, que reacciona contra el academicismo, bueno, etcétera. Pero después se lo retoma en los 70, la idea de neobarroco, por un ensayo crítico en la década del 70 sobre la obra de Lezama Lima. Él también es muy conocido por una novela que escribe. Yo de narrativa no sé absolutamente nada, o sea, algo sé, pero no sé tanto como para hablar, pero sé que también es muy reconocido Lezama Lima por esa novela que escribió. Yo de lo que puedo hablar sí es de su poesía. Y encontramos dentro de esa estética neobarroca, a mí mucho el término no me gusta, pero sí se lo califica así. Dentro de esa estética neobarroca encontramos la inquietud de la contemplación y lo espiritual, ¿no es cierto? Esta idea de la metáfora, la imagen, como una elevación del espíritu por sobre tal o cual cosa, sobre todo en Lezama Lima. Después vamos a ver cómo Fina García Marrús y Eliseo Diego van a tener un poco de esto, pero de a poco la idea de contemplación no es que se va diluyendo para nada, pero tienen un ritmito a veces un poco más clásico, una cosa un poco más bueno, tratado desde otros lugares. Por eso vamos a leer poemas para que ustedes puedan comparar y puedan ir viendo. Lo primero que les quiero dejar como una pequeña introducción
a los temas que vamos a estar viendo es este videito, que es sobre el grupo, Orígenes, sobre la revista Orígenes, que después va a devenir en grupo, que es un documental de unos, si no me equivoco, unos 23 minutos, está en YouTube, pero yo quería poner los primeros 10 para que vayamos entrando en tema, en clima, sobre lo que vamos a ir tratando, sobre lo que vamos a ir comentando, y para ponerlo también en voz de los protagonistas, para ir contextualizando un poco más y teniendo un poco más de idea de qué se trata. Así que vamos con el primer video y ya volvemos acá. Bueno, estamos aquí de nuevo por puentes de papel. Y antes de ir pasando ya a lo que son los autores, quería mencionar un par de cositas y leer un par de cositas. Hay un crítico cubano, Enrique Sainz, que es quien, este artículo lo encontré por internet. Él escribe sobre la significancia que tuvo y que tuvieron los autores de este grupo y de esta revista. Es un artículo largo, quiero leer el primer parrafito, a este modo así como más introductorio. Y él lo que va a decir es: la significación del grupo Orígenes en la cultura cubana puede ser definida desde diversas perspectivas. En primer lugar, digamos que fue una singularísima reunión de amigos que coincidieron en un espacio y una época, la ciudad de La Habana, y los años que van desde finales de la década de 1930 hasta el segundo lustro de la década de 1950. Hay ciertamente una fecha precisa, 1944-1956, los años de inicio y cese de la publicación de la revista de igual nombre. Pero lo que podríamos llamar el espíritu origenista había comenzado antes, desde la aparición del primer poema importante de Lezama, el conocido Muerte de Narciso, publicado en 1937, y continuó hasta la muerte de Lezama en 1976. Para ser más exactos, puede afirmarse que esa poética tiene un antecedente en el que acaso es el prototexto lezamiano, su ensayo, acerca de Luis Cernuda, el importante poeta español de la llamada generación del 27, titulado Soledades habitadas por Cernuda, dado a conocer en la revista habanera Grafos en 1936. Al mencionar esa prosa reflexiva, la he llamado prototexto lezamiano para destacar su carácter de antecedente de su pensamiento poético y, por ende, de lo que sería en el decenio siguiente el núcleo creador del grupo que hoy nos reúne aquí. Esas páginas nos entregan un contrapunto con el gran poema de Góngora, Soledades. Quiero hacer un apartado. Hay un poeta de los que ya vimos, que pertenece a la generación de los novísimos, si lo pueden ver. No sé si es de este poema o es algún poema de Góngora, que lo analiza Pereguín Ferrer en un video de YouTube, en una conferencia. Es un video bastante, no digo casero, pero no está filmado con grandes equipos, nada, pero que se puede ver, y creo que dura una hora y pico, es medianamente, de plazo mediano, pero que él va analizando y va descomprimiendo o buscando y mostrando el sentido de los versos de Góngora. Recordemos que está muy relacionado con esa generación del 27 en España. Góngora, precisamente, no me quiero equivocar, pero me parece que se juntan en un aniversario de Góngora, por eso se le llama la generación del 27. Entonces vemos cómo todo se va, de alguna forma se va ensamblando, se va juntando. Así que si pueden ver ese video de Guinferrer, no tiene desperdicio. Ese contrapunto nos lleva a la mano de su autor a estas conclusiones. El poeta de hoy necesita colmar el riquísimo entreverado verbal del poeta cordobés con lo que Lezama Lima llama en este acercamiento al entonces joven poeta andaluz el misticismo corporal, el cuerpo como misterio que Cernuda supo ver desde su poesía nueva. En Góngora, tan cercano a Lezama como maestro de un imaginario metafórico incomparable, nos encontramos ese
necesario misterio del cuerpo, ontología esencial que nos dé una dimensión trascendente. Ya tenemos aquí una declaración de principios, una poética que comienza a manifestar uno de sus centros vitales, a los que más tarde volverá el poeta en sus ensayos, poemas, entrevistas y en las publicaciones periódicas que haría con sus amigos del grupo, la última de ellas, Orígenes, acaso la más rica entre sus contemporáneas del idioma. Este es el primer parrafito de este estudio, de este pequeño estudio crítico que hace Enrique Sainz, crítico literario cubano, sobre el grupo Orígenes. Les repito, está en internet por si lo quieren leer entero. Y bueno, y también junto con el video, con esto nos va sirviendo de marco para que vayamos un poco metiéndonos dentro de ese mundo de los orígenes. Hay algunas cosas para decir, la relación sobre todo de Lezama Lima con la poesía latinoamericana, su enorme influencia. El mismo Juan Gelman va a hablar muchas veces de Lezama Lima. Creo que, si no me equivoco, hasta hay poemas dedicados de Juan Gelman a Lezama Lima. Va a tener una influencia enorme con lo que sean después todos los movimientos y todas las corrientes que tengan que ver con esa idea un poco más elevada de metáfora, con esa idea elevada de la cosa espiritual. Se habla del cuerpo, yo le alegaría ahí quizás el cuerpo como vinculado al espiritual, como esa elevación, ¿no? Esa metáfora de lo carnal, pero relacionada con el trascender. ¿Y qué más se puede decirse? Y acá quería meterme ya un poco más dentro de la poesía argentina para después salir y volver a Lezama, porque se habla de, cuando se lo nombra a Lezama, lo que estaba diciendo antes, se lo nombra como un autor del neobarroco. En este ensayo de la década de 1970 se lo califica como neobarroco. Aquí hubo un movimiento muy importante en la década de los 80, que fue fueron dos movimientos en realidad, ¿no? El neobarroco y el neorromanticismo. Al neobarroco, si no me equivoco, pertenece Perlonger, ese poema tan conocido del de hay cadáveres, ¿no? Que se repite como leitmotiv al final de todas las estrofas. Pero se habla de estos autores de la década de los 80, sobre todo se destacan dentro del neobarroco autores que hoy conocemos su nombre o que son muy sonados y se empieza a ver dentro del ambiente de la poesía, o se rastrean notas periodísticas sobre estos autores. Hablando de poesía, se lo ve a Arturo Carrera, forma parte de ese grupo neobarroco, y después Diana Velesi va a ser neorromántica, ¿no es cierto?, en esa misma década, en ese mismo movimiento, una poesía la poesía de la postdictadura se le suele llamar. Después las poéticas de ellos van a ir como llegando a distintos sitios. Diana Velesi después no va a tener nada que ver con lo que hace hoy, lo que hizo algunos años más tarde de ello no tiene mucho que ver. Va a aparecer Diario de Poesía, ¿no? Como que Diario de Poesía es la reacción, a mi modo de ver, es como la reacción a ese neobarroco, que cuando se hace una poesía simple, una poesía liviana, una poesía que tiene más lineal, ¿no? Sacada de lo que ellos llaman ornamentos que puede llegar a tener el neobarroco. Y bueno, y es una reacción que de alguna manera hoy es lo que ha hecho que el discurso de la poesía latinoamericana y la poesía hispanohablante en muchos casos sea de un discurso completamente coloquial, a veces hasta, esto es una crítica muy personal, pero es un discurso a veces hasta apático, ¿no es cierto?, del tipo, no hay ningún afán de trascender, no hay algún afán de buscar la belleza por la belleza, sino que es más basado en lo lineal, lo anecdotario, ¿no es cierto?, con el uso del vocablo cotidiano, ¿no es cierto?, llevado para hacer poesía, y que al haber sido un movimiento tan importante dentro de nuestro país generó como esa reacción, pero como que se está perdiendo alguna parte. Así que si hay algún poeta joven viéndolo, es un buen momento para
para poder hacer sí, una mezcla o una sublimación de esas dos corrientes y empezar para mí a ganar terreno, un terreno que era el terreno este de Lezama Lima y el viejo terreno, ¿cierto? Pero bueno, esto es una opinión personal, pero quería destacarlo especialmente porque se lo califica como neobarroco, ¿no es cierto? Que es básicamente, para los que no lo conocen, son los temas, los asuntos del barroco a través del foco del romanticismo. Bueno, algún día ya hablaremos un poco más de esto en particular, ¿no? Pero visto a través de la luz de los movimientos románticos del siglo XIX, están muy emparentados, por eso neorromanticismo, neobarroco están bastante emparentados, tienen como una misma raíz. Pero bueno, me quería detener en eso como para tirarlo y algún día desarrollarlo un poco más o para que el que tenga interés pueda ir buscándolo. Como digo, hay mucha información, muchísima. Ahí está. Hace poco hasta descubrí estudios críticos de todo el avance de la línea de la poesía argentina, ¿no? Desde la revista Sur, la poesía de los 60, la poesía testimonial de los 60, después aparece la poesía política en los 70, el neobarroco, la generación. Bueno, si quieren, les interesa, a mí me apasiona, pero al que le interese también puede buscarlo, que hay bastante en internet. Quería pasar antes a estos versos de Lezama Lima para ir pensándolos un poco. En general traje de los autores que vamos a ver ahora, traje algunos fragmentos de versos, no los poemas enteros, porque quería llegar a verlos a los tres. Este es el único, creo, poema completo que traje de Lezama Lima, para que lo vayamos pensando, ¿no? Dice: que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor. Mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada, que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílopes, serpientes de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños, sin ansias, levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. Mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento gracioso, se extiende como un gato para dejarse definir. ¿No es cierto? Hay como ciertamente una idea o una conciencia, ¿no?, completamente distinta de esta línea de esta línea discursiva, ¿no es cierto? El tema de la metáfora va a hablar de mármol dentro de lo que es el agua, o entiende el agua como aquello que acapara, mucho símbolo también, mucho símbolo de la serpiente, ¿no es cierto? Mucho símbolo en este afán de trascender, ¿no? La poesía con poder de trascendencia, ¿no? Se podría decir eso de la revista Orígenes y en particular de Lezama Lima, ¿no? Que en ese momento, cuando funda la revista, ya tenía un nombre bastante importante, pero su gran influencia va a venir después. Poco tiempo de su muerte para mí va a ser su principal apogeo, pero es de alguna manera una voz distinta. Y para que vean cómo es un concepto, el de Lezama Lima es un concepto estético muy no uniforme, pero sino muy sustanciado. Él también va a escribir bastante sobre poesía, sobre sus postulados dentro de la poesía, entonces eso también le va a dar una característica muy particular, le va a dar una característica muy particular a su voz y sobre todo a una belleza muy plástica a sus versos. Por ejemplo, dice: el bailarín se extiende con la flor fría en la boca del pez, se extiende entre las rocas y no llega al mar. Roto el mascarón de la Minerva, otrora la acariciosa llanura de la frente y el casco cubriendo los huevos de la tortuga, subía sobre la hoguera de la danza extendido el bailarín, sumado
con la flor, no pudo tocar el mar, cortado el fuego por la mano del espejo, sin invocarte, máscara golpeada de Minerva, sigue distribuyendo corderos de la espuma, escalera entre la flor y el espejo, la araña abriendo el árbol en la noche, no pudo llegar al mar. Estos son unos versos de un poema más extenso, pero que no quería reparar tanto en el sentido de a dónde apuntaba, sino para que se viera cómo la corriente estética de Lezama se amalgama, ¿no? En toda una junta con lo que leímos antes y lo que leemos ahora, cómo se va de alguna forma rigiendo por un mismo patrón, que es un patrón muy personal, pero que también se encuentra agarrado con raíces muy profundas dentro de la imagen misma. Yo no hablaría tanto de símbolos, que si bien los tiene y son cuantiosos, pero sobre todo parecería un poeta obsesionado o abocado al culto del construir la imagen poética como belleza sublimada, ¿no es cierto? Como con espíritu trascendental, de alguna forma. Quería pasar entonces de esa voz tan particular de Lezama Lima, que a veces hasta a mí me parece que está un poco hasta aparte, ¿no? de la revista Orígenes, porque él, al ser el fundador y al ser el que marca la línea, tiene un peso propio muy importante. Pero también hay otros autores que capaz, o según lo que yo puedo ver, tienen algún rasgo más en común. Es el caso de Fina García Marrús, que está viva, nació en 1923, es también investigadora, si no me equivoco, ha trabajado en Casa de las Américas de Cuba. Bueno, en general todos los escritores cubanos han trabajado ahí, y ha recibido también numerosas, estoy haciendo estos datos bibliográficos solamente, pero que ha recibido numerosas distinciones. Ha ganado el Rulfo, ha ganado el Reina Sofía, si no me equivoco. El Pablo Neruda, que hace poco se estuvo dando, y que una poeta argentina estuvo de jurado, Alicia Genovese. Y bueno, ya voy a leer alguno de estos fragmentitos para que ustedes puedan comparar, pero también quería decir algunas cositas sobre esto, que a mí me resulta por lo menos una voz bastante distinta a la de Lezama. Mantiene un tono de solemnidad, hay ciertos aires de solemnidad dentro de estos poetas, ¿no? La cosa del verso, como él parece que respiran y que después, ¿no? se paran a decir lo que tienen que decir. Hay alguna influencia también importante del modernismo, de Rubén Darío en ese lugar. Pero para mí respira de otra manera, tiene una respiración completamente distinta a la de Lezama, que a veces parece un poco más cansina, más fuerte, ¿no? Como más una poesía, a veces hablando siempre hago el chiste que es una poesía elefante, porque pisa muy fuerte la poesía de Lezama. En cambio, en Fina García Marrús, sin perder, ¿no? el tema del trabajar con las imágenes, se hace un poco, está la belleza de lo que es un poco más despojado de tanta fuerza de la imagen, si bien las tiene, pero es un poco más despojado. Por eso les voy a leer para que comparen un poco lo que estábamos viendo. Este poema lo voy a leer entero porque es cortito, y dice: amigo, el que yo más amaba, venid a la luz del alba. ¿Cómo ha cambiado el tiempo aquella fija mirada inteligente que una extraña ternura como un sol desdibujaba? La música de lo posible rodeaba tu rostro. Fantástico. Como un ladrón, el tiempo llevó solo el espejo. En nuestra fiel ternura te cumplías, como en lo ardido el fuego, y no en la lívida ceniza acaba. Y donde ven los otros la arruga del escarnio, te tocamos el traje adolescente, casi nieve infantil a la mano, pues que solo nuestro fue el privilegio de mirarte con el rostro de tu resurrección, ¿no? De nuevo, otra vez el sentido trascendental, ¿no? de la resurrección, pero hablando de un tema
¿no es cierto? Hablándole de alguna manera a un amigo, ¿no es cierto? Pero aparecen estos elementos, ¿no? La música de lo posible rodeaba tu rostro, ¿no? La música como ese sonido, ese ambiente, eso que circula en el aire, ¿no? Una dimensión muy espiritual de ver la música. ¿No es cierto? Lo ardido del fuego, ¿no es cierto? También el símbolo este de la pasión, de lo sucedido, de lo que late detrás del fuego. Bueno, ahí como hasta filosóficamente se puede pensar de una manera. Como decía en el video, si no me equivoco, en el fragmento de video decía una filosofía atomista, ¿no? De Santo Tomás de Aquino, ¿no? La cosa del espíritu, del espíritu y el alma, ¿no? Como centro de la poesía. También quería leer un fragmentito más que dice: valió el otro del bosque de la vida, el pleno encanto de los claros del sol entre el umbrío, para pagar su precio. Lo tanto costó poco, poco el sufrir inmenso para esta dádiva. Al rostro orne la arruga como el pecho la cinta coloreada de un guerrero, o como al niño la medalla premia por la humilde labor, ¿no? Hay también una cosita con la niñez que tiene, ¿no? Porque va nombrando en los dos versos también nombra al niño, ¿no? Acá también. Bueno, hay un tema de una que me parece a mí que pretende como una mirada un poco más llena de inocencia que esa idea de Lezama Lima, ¿no? Como el hombre que, ¿no es cierto? En cambio, en lo de ella se ve como un airecito muy fresco, donde a veces no necesita, para decir mucho, no necesita recurrir a imágenes muy grandilocuentes, ¿no? Como lo tanto costó poco, ¿no es cierto? Con eso ya, en un versito, en unas pequeñas palabras, ya dentro del contexto de ese poema ya va diciendo muchísimo. Esto de igual manera son fragmentos. Tenía algunos poemas más que leer, pero por cuestiones de tiempo quiero ya pasar a un video de ella en el que no es que ella está leyendo sus poemas, sino que está haciendo de alguna forma lo mismo que estamos haciendo ahora nosotros, pero con otro con otro poeta cubano que es Nicolás Guillén, donde ella aparece. Me hizo gracia cuando encontré el video porque es muy parecido. Ella habla a una cámara sobre el poeta Guillén. Y bueno, me pareció interesante ese diálogo, además porque desde mi punto de vista es importante, ¿no? Ver a los poetas, el tono de su voz. Si uno quiere estudiar su obra, me parece que la figura no es fundamental, porque la poesía se defiende sola, pero complementa mucho, y uno va entendiendo por dónde va la cosa, por dónde va su tono, por dónde va su mirada, y eso con mirarla y escucharla hablar. Así que quiero ir con este video de Fina García Marrús, para despedirnos un poco de ella y tocar un poquito a Eliseo Diego. Así que vamos con ello. Capaz a Fina García Marrús que a Lezama Lima, pero porque hay un tono, un sonido o un silencio muy cercano a la poesía, a la musicalidad de la poesía más clásica, cercano a la poesía de la musicalidad, quizá del soneto, quizá de un verso más rimado, con raíces más ancladas dentro de ese modernismo. En cambio, Lezama me parece que va más por el lado de mi punto de vista, de la vanguardia, ¿no? de la ruptura en sí. Ellos tienen esta gran influencia de Lezama, pero también incorporan algunas raíces, importantes raíces, de esa poesía clásica, ¿no? Del gongorismo más puro, quizás. Quiero leer algún poemita y ya dejarlos y ya despedirme, con un video de Eliseo Diego leyendo sus poemas. Se encuentra en YouTube estos contenidos. Pero antes quería leer este poema que se llama Testamento. Y dice: habiendo llegado al tiempo en que la penumbra ya no me consuela más y me apocan los presagios pequeños, habiendo llegado a este tiempo, y como las heces del café abren de pronto ahora para mí sus redondas bocas amargas,
habiendo llegado este tiempo y perdida ya toda esperanza de algún merecido ascenso, de ver el manar sereno de la sombra y no poseyendo más que este tiempo, no poseyendo más, en fin, que mi memoria de las noches y su vibrante delicadeza enorme, no poseyendo más entre cielo y tierra que mi memoria, que este tiempo, decido hacer mi testamento, es este, les dejo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Además de ser un poema bellísimo, hermoso, ¿no? ¿Quién pudiera dejar como herencia el tiempo? Además de eso, vemos cómo hay una decantación a un lenguaje mucho más, si lo comparamos, si ponen para atrás en el video, si lo comparamos con Lezama, ¿vemos semejanzas? Sí, las vemos. Ahora, hay se está sacando algunas cosas de encima o está trabajando de una manera completamente distinta a la de Lezama, ¿no? Ya no es la imagen alta, ¿no? La imagen de la altura por el que llega a la sublimación espiritual o a esa mirada un poco más filosófica tomista, ¿no? Sino que llega desde otro punto lugar. Acá es muy claramente por el tiempo, llega a través de la idea de tiempo, de la idea de encontrar el tiempo, de que se me ha ido el tiempo, la relación del sujeto con el tiempo, y de una manera mucho más, no simple para nada, pero un poco menos. A veces la imagen tiene eso, ¿no? Que hace como cosas medio rebuscadas o que es más difícil de llegar. Es muy difícil ser fresco y meter una imagen detrás de otra. Lezama lo logra, por supuesto, ¿no? Pero en el Liceo Diego vemos como este pasito un poco más, que también tiene que ver con la respiración, tiene que ver con el sonido y tiene que ver con el ritmo, ¿no? Van enlazados, van todos juntos, una manera de trabajar, versos cortos. Bueno, ya lo verán ustedes si les interesa un poco más buscar sobre el Liceo Diego. Yo siempre trato de traerles o de presentarles algún primer pantallazo, poder incentivar la primera búsqueda sobre todos estos autores, estos movimientos, estas épocas, pero bueno, quería despedirme entonces con un video de Eliseo Diego leyendo sus poemas por los mismos motivos de Fina García Marlos, ¿no? Me parece importante poder interactuar con el poeta. Este, y bueno, despidiéndome ya sí, por Hora 60, por este canal online, donde nos pueden ver en vivo todos los miércoles de 14:30 a 15:30. Yo soy Agustín Mazzini y esto fue Puente de Papel. Espero que lo hayan disfrutado y nos despedimos. Nos vemos la semana que viene.